Baishapa, ñande yara tapendero asa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Nueva lección. Palabras polisémicas. Quiero que me atienden. Ay, bota belleza de cochereje. Ñe, je y se ambueva significa las palabras polisémicas. Concepto. Ja e umiñe je y seba je tamba e. ¿Cuál es el concepto de palabras polisémicas? Son aquellas que contienen más de un significado o acepción y requiere ponerlo en contexto para entender. Techapura es ejemplo. El primer ejemplo, pua, que significa alma, interior, corazón y también estómago. Tembiaishara, ejemplo. Les traje dos oraciones con sus diferentes contextos. She pua wibe rojalhu. Desde mi alma te quiero. También puedo decir, desde el interior de mi alma te quiero. Desde el interior de mi corazón te quiero. En esta oración, la palabra pua está expresado en el contexto del sentimiento. El segundo, she pua rasu, me duele mi estómago. En esta oración, la palabra pua se refiere al estómago del aparato digestivo del ser humano. Nos vamos en el segundo, la segunda palabra, hendu, que significa se prende fuego. Y también una situación difícil. Esta palabra hendu es una expresión muy popular acá en Paraguay, cuando hay escasez de dinero, cuando no está trabajando. Y vamos a suponer que dos amigos se encuentren y uno le dice, "Va te copio", y le contesta, "Hendu caballuresa", que significa se prende los ojos del corcel. En este caso, nuestro ejemplo, "Hendu peka awuj", se prende ese bosque. Y luego, "Daipori tembi u hendu sherogape", no hay comida, difícil situación en mi casa. Mismas palabras, hendu, en este caso, con significado diferente según el contexto en que se emplea o se quiere comunicar. Nos vamos en el siguiente. Hasu significa enfermo y también difícil. El ejemplo en la oración, pe mitame hasu iñaka, a ese niño le duele su cabeza. Umi tembiapo hasu, esos ejercicios son difíciles. Acá se refiere a enfermedad y acá dificultad. El siguiente, owebi, rendirse y retroceder. Kame jesaray pirapirewi ha owebi. Carmen se olvidó de su dinero y retrocedió nuevamente a su casa. El siguiente, umita hashi ñoraino hape owebi. Esos soldados que peleaban en la batalla se rindieron. Muy diferente, palabras iguales y su significado diferente. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.